congregación. Libro de Juan, vamos a estar viendo según el Evangelio, según San Juan, capítulo 15, y vamos a estar leyendo desde el verso 1. Algo de esto hemos estado viendo. San Juan, capítulo 15, verso 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu bendición para con nuestras vidas. Gracias por mostrarnos el camino, Señor, para nuestra prosperidad económica y también para nuestra prosperidad espiritual, pues tu palabra para nosotros es lámpara, para nuestros pies, Señor, es alimento para esta vida espiritual que nos has dado y es una dirección para nuestra vida natural en esta tierra. Mi amado Señor, que el poder de tu Espíritu Santo en esta noche tome el dominio, el control de todas las cosas, reprenda toda operación del maligno en el nombre de Jesús, deshaga toda obra del mal en contra de la iglesia y tu Espíritu Santo plante bandera, Señor, y el poder de tu Espíritu nos envuelva y tu gracia nos dirija en toda luz espiritual. Mi amado Señor, estamos delante de ti, que en esta noche se abran los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad y en todo tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Gracias. Padre bueno, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo cómo es que el profeta Isaías, él hablaba del cantar de su amado, y cuando decía el cantar de su amado, dice a su viña, hablaba del Israel de Dios, la simiente de Abraham, su amigo, y cómo es que, habiendo introducido a la simiente de Abraham, su amigo, al lugar de bendición, al lugar de prosperidad, al lugar, ellos se olvidaron de Dios. Y cuando se olvidaron de Dios, entraron en la escasez. Cuando se olvidan de todo lo que Dios dice, de la fórmula que Dios le da para que reciban bendición, de la manera que Dios le da para que sean multiplicados, de la forma que Dios le da para que crezcan, y el pueblo de Israel se olvida de lo que Dios le dice, entonces luego van cayendo en ruina, van siendo su vida arruinada. Usted observe, el Señor nos da una vida espiritual, una vida que es abundante, y nos lleva en un crecimiento espiritual, nos va limpiando por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven? Dice su camino, con la palabra de Dios. Pero si los creyentes desoyen el mandamiento, la palabra, es decir, lo que Dios viene enseñando, entonces en lugar de ir en un crecimiento espiritual, van en decadencia y van entrando dentro de una ruina. Pueden llegar a decir ellos, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Y no saben que son un cuitado, miserable, pobre, desnudo. Y materialmente lo tienen todo. Pero ¿y espiritualmente? ¿De qué sirve que el hombre se granjee el mundo y pierda su alma? ¿De qué sirve que el hombre tenga todos los bienes materiales y no tenga nada espiritual? ¿De qué sirve? Sin embargo, la dirección de la palabra de Dios para su pueblo es para que tenga en un equilibrio ambas cosas, así como lo espiritual, también lo material, que sea prosperada su alma, así como está él en prosperidad. Quiere decir que la prosperidad del Señor va en un equilibrio perfecto y correcto entre lo espiritual y lo material. Por eso Dios nos da la fórmula.
Dios nos da la fórmula. ¿Cómo es qué es lo que yo tengo que hacer para poder recibir la bendición de Dios? Entonces Él nos da la fórmula y Él dice, pruébenme y van a ver si yo no abro la ventana de los cielos, porque ustedes están probando y están comprobando de dónde viene la bendición de Dios. Y que la bendición no proviene del gobierno de turno, sino que proviene del cielo. Esto para los que le creen al Señor. Entonces los que le creen al Señor, ellos se apoyan en Dios, esperan en el Señor, operan como Dios le dice y ellos pueden ver la bendición. Por eso en el libro de Josué le dijo, este libro de la ley, este libro nunca se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que te vayas bien, para que te vaya bien. Quiere decir que si se olvidan de la palabra de Dios, se olvidan del Señor, las cosas no le pueden ir bien. Es decir, iban bien hasta que se olvidaron. O como Israel, que la Biblia dice, engrosó Jesurum, cuando estaban con hambre, gloria a Dios, pedían a Dios, rogaban a Dios, y cuando Dios le dio abundancia, engrosó Jesurum, cuando estaban gruesos, bien rechoncho, dice, tiró coces. Se olvidó de Dios, ya se olvidó de la bendición de Dios, se olvidó de la necesidad que pasaba en su momento y cómo es que le clamó a Dios. Y ahora que Dios lo bendijo, en lugar de tener un corazón más agradecido a Dios, la abundancia que tenía lo hizo que se olvide del Señor. Y eso lo arrastra y lo lleva después a la ruina nuevamente. Entonces nosotros vimos cómo es que el profeta Isaías, él decía, voy a cantar por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, porque era su elección. Y ahí comienza a cantar, tenía mi amado una viña en un lugar, en un recuesto lugar fértil, había cercado, había trabajado, había puesto una torre, había puesto un lagar, sembró de vides escogidas, especiales, dice, y esperó. ¿Qué esperaba él? Esperaba el fruto. ¿No ve que para eso hizo el lagar? El lagar es donde se pisa la uva, pero a su vez es también donde se recoge y se va guardando para hacer el trabajo de la presión sobre la uva, para sacar el jugo. Entonces dice, es un lagar, dice, y esperaba. Mi plantío me va a dar fruto, buenas uvas, con esa uva voy a poder bendecir otras cosas, hacer otra cosa en la esperanza, porque el que trabaja con esperanza. El sembrador siembra con esperanza que va a recoger. Por eso siembra. ¿Usted con qué esperanza va a trabajar? Que va a cobrar después. Entonces usted trabaja con esperanza que cuando llega el momento usted cobra. Entonces trabaja con esperanza. El labrador es así. Y el Señor lo mismo. Él estuvo trabajando en su viña, trabajando con Israel, mostrándole el camino que tiene que ir para que le vaya bien. Se olvidaron de Dios y cuando Dios vino a recoger las uvas, la Biblia dice, esperaba que diese uvas, buenas uvas, y dio uvas silvestre. Y nosotros vimos cómo es que el profeta decía, ciertamente la viña del Señor, la viña es la casa de Israel. Y los hombres, los descendientes de Adán, los descendientes de Abraham, su amigo, dice, y los hombres, planta deliciosa, deleitosa suya. Y luego dice, esperaba juicio, correcto, con equidad, con rectitud, esperaba juicio. Y es aquí, vileza, esperaba justicia. Y aquí a causa de la injusticia, clamor. Y nosotros hemos estado viendo las cosas que hacía Israel y cómo era todo lo que hacía iba en contra de lo que Dios le decía que tenían que hacer. En lugar de ser justos, eran injustos. En lugar de buscar a Dios, se olvidaron de Dios. En lugar de obedecer a su palabra, desobedecían a lo que Dios decía. Entonces dijo, yo esperaba del trabajo que hice, esperaba sacar fruta, esperaba que diese uvas y me dio uvas silvestres. Y nosotros hemos leído en esta noche, en este capítulo 15, como lo hemos estado viendo,
cómo es que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Porque esta otra vid del libro de Isaías fracasó. Fracasó. Nosotros miramos, Dios puso en la tierra un hombre, el primer Adán. ¿Qué pasó con el primer Adán? Fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque desobedeció a Dios. Toda desobediencia a Dios lleva a un fracaso. No piense a alguien que desobedece a Dios que las cosas le va a ir bien. No le va a ir bien. Porque la fórmula para que le vaya bien es en obediencia a lo que Dios dice. Usted obedece a lo que Dios dice y las cosas le va a ir bien y las cosas van a marchar sobre ruedas. Pero usted desobedece a lo que Dios dice y no puede esperar que las cosas le vayan bien. Entonces a Israel no le fue bien. Jesús dijo así, yo soy la vid verdadera. Miramos al primer Adán, en un principio estaba todo bien, pero ¿qué pasó con el primer Adán? Desobedeció a Dios. ¿Qué le dijo Dios? No coma del fruto del árbol del bien y del mal, puede comer de todos los árboles, pero de ese árbol no coma, y de lo que le dijo que no coma, de eso comió. Es decir, lo que le dijo que no haga, eso hizo. Entonces, ¿cómo puede esperar que le vaya bien? No le fue bien al primer Adán. Por eso apareció en escena el segundo Adán. Esto es Cristo. El segundo Adán, el cual obedeció a Dios en todo los requerimientos del Señor, y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Esto no dijo de Adán, del primer Adán. Esto lo dijo del Señor Jesús, del segundo Adán. Entonces nosotros miramos acá en este pasaje que hemos leído y él dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces miramos, la vid que no era verdadera, que fracasó, todo lo que estaban ahí en él fracasaron. En esa vid, en esa viña, todos fracasaron. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces dice, yo soy la vid verdadera. Y como es la vid verdadera, tiene la verdadera savia. La verdadera savia que va a comunicar a los pámpanos que están en él para que ellos lleven fruto. Ahora, yo miraba este pasaje y él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces yo decía, pero si está en Cristo, está en la verdadera vid, está en la raíz, porque es la raíz la que sustenta al pámpano. La savia viene de la raíz, no es el pámpano que sostiene a la raíz, sino es la raíz que sustenta al pámpano. Entonces yo digo, pero si está en Cristo, si está en la vid verdadera, ¿cómo es que no lleva fruto? ¿Por qué no lleva fruto? ¿Cuál es la causa que no lleve fruto? Tiene que haber una causa, debe haber, y lo hay. Hay una causa por qué este pámpano no lleva fruto. Es como nosotros miramos, Cristo es la vid verdadera y vemos a los apóstoles que están reunidos alrededor de Cristo. El Señor los llamó, están en Cristo, pero hubo un pámpano que fue cortado y fue echado fuera. Entonces, ¿cómo es que uno de esos pámpanos fue quitado? Esto significa que no estaba recibiendo la savia que provenía de la raíz. Jesús dijo así, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estaban todos limpios, excepto uno, el cual luego se manifestó. Fue arrancado, fue quitado de la buena oliva o de la vid verdadera. Fue arrancado de la vid verdadera y fue tirado a un costado y fue lanzado al fuego, es decir, fue deshecho. Entonces nosotros miramos, así que ¿cuál es el problema? Que el pámpano no lleve fruto, el no estar conectado
en Cristo. Usted observe que el apóstol Pablo siempre habla que lo que hace lo hace en Cristo. Dice, y ser hallado en él. ¿En quién? En Cristo. Y luego cuando habla que lo puede todo, dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y todas las cosas son hechas en Cristo, porque de Cristo el hombre recibe la savia que necesita para producir frutos. Jesús habló del fruto y él dijo que el pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar. Si no lleva fruto, significa que no fue limpio por la palabra de Dios. Y si no fue limpio por la palabra de Dios, significa que aunque escuchó lo que Dios decía, lo que Jesús le enseñaba, él seguía el curso de su vida haciendo conforme el designio de su propio corazón. Es decir, la desobediencia a lo que el Señor decía. Esto lo llevaba a no ser un discípulo del Señor. Parecía como que era un discípulo, parecía como que era real. Es como Juan dice, estaban con nosotros, parecían como que eran con nosotros, parecía como que era uno de nosotros, parecía como que iba a estar toda la vida con nosotros, estaban con nosotros. Y luego dice, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido, pero no han permanecido para que se manifiesten que no eran de nosotros, no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Entonces nosotros miramos a Judas, el traidor. Traicionó a su maestro. Él bebía de la savia de la vid, no, parecía un pámpano, parecía como que era uno de los apóstoles, uno que iba a estar sentado allá como uno de los apóstoles, que aquella ciudad iba a tener un fundamento, entre ellos iba a estar el nombre de Judas. Parecía, en apariencia de lo demás, pero interiormente era otra cosa. Por eso el pámpano que no está en el Señor no lleva fruto. No hay fruto en el pámpano que no está en Cristo. El lugar de lo que hemos creído es en Cristo. Fuera de Cristo nosotros no podemos hacer nada. Fuera de Cristo somos como un pámpano que no produce nada. La única forma de producir fruto es estando en Cristo. Y cuando estamos en Cristo y se produce fruto, entonces el Padre, que es el labrador, es el que limpia. ¿Y quién es el que quita? El Padre. ¿Nos vamos a poner tristes porque quitó? No, el Padre sabe lo que hace. El Padre sabe a quién va a quitar, qué es lo que va a sacar. El Padre sabe qué es lo que hace la vid. Nada. Mi Padre es el labrador. Yo sigo dando la savia que necesitan los pámpanos, sigo dando. Pero el que corta es mi Padre. El que arranca aquellas cosas que impide al pámpano que siga creciendo es mi Padre. El que limpia al pámpano que lleva fruto es mi Padre. Yo sigo alentando, sigo dándole fuerza, sigo iluminando, sigo dando savia. La vid sigue. El pámpano fue cortado, pero la vid sigue dando la fuerza que tiene que dar al resto de pámpanos que están en él. Entonces Jesús dijo así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y nosotros dijimos, ve, Él es la vid, Él no va a sacar a nadie, no va a echar a nadie, no va a echar ni va a sacar, porque está el labrador. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe más allá de lo que nosotros sabemos. Nosotros podemos ver lo exterior, el formato exterior, y decimos, sí, este es un verdadero pámpano, pero Dios conoce el interior. Dios conoce el pensamiento, Dios conoce la intención que hay dentro del corazón. Dios conoce, Dios sabe y conoce los que son discípulos del Señor y los que no son, no lo son. Dios conoce los que oyen la palabra de Dios y obedecen a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y conoce a aquellos que oyen y no hacen caso y siguen el rumbo de su propia vida. Por eso dijimos, hay dos caminos, el de la obediencia y el de la desobediencia. El de la obediencia lleva a la bendición, lleva a la multiplicación, lleva al éxito, pero el de la desobediencia lleva a la ruina, lleva a la ruina.
Entonces Jesús dijo así, yo soy la vid verdadera, aquella otra vid fracasó, pero yo no fracasé, yo soy la vid verdadera, yo tengo lo que necesita el pámpano, tengo la fuerza que el pámpano necesita para darle, tengo el alimento que el pámpano necesita para darle, yo tengo lo que él necesita para que pueda dar fruto, yo soy la vid verdadera, mi savia, mi comida es verdadera comida, verdadera savia que alimenta el alma, que fortalece la vida espiritual y que da crecimiento para que lleven fruto. Verdadera vid. Por eso dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él trabajó primero en mí, me cortó los vicios. Todo aquello que se iba en vicio, me lo cortó. Todo aquello que me era estorbo para el crecimiento, me lo cortó, me lo sacó. Mi padre trabajó en mí porque él esperaba de mí uvas. Él trabajó en mí. Ahora mi padre está trabajando en los pámpanos. Ahora mi padre está trabajando en todo aquello que me rodean, todo aquello que surgen de mí, que salen de mí. Mi padre ahora, él está trabajando. Él conoce la entrada y la salida de cada uno. Él conoce su acostarse y su levantarse. Para Dios la noche es como el mediodía. Todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo entiende. Yo simplemente doy mi fuerza, pero él es el que los va a limpiar, y él es el que va a quitar, y él es el que va a poner, es el Señor. No me eche la culpa a mí, es el Señor el que pone y el que saca, es el Señor, es el Señor. Por eso Jesús dijo así, mi Padre es el labrador. Me quieren reclamar a mí, ¿y por qué lo sacó al pámpano? No, yo no lo saqué. Mi Padre es el que lo sacó. Y me reclaman a mí, ¿y por qué me cortó esto? No, yo no les corté nada. Mi Padre es el que cortó. Y si mi Padre cortó, es porque quiere que lleve más fruto todavía. Más fruto, más fruto. Alégrese que fue disciplinado y no cortado. Significa que puede dar más fruto. Por eso los ojos del Señor están para bien sobre de usted. No se entristezca cuando es disciplinado por el Señor. Ni desmaye cuando eres por el Señor reprendido. Sino alégrese, es tenido por hijo, es tenido por buen pámpano. Por eso Dios está trabajando en usted para que sirva mejor y para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, entonces hacemos la pregunta, pero si está en Cristo, si está de donde surge la savia, está en la verdadera vid, ¿cómo es que no lleva fruto? Entonces nos damos cuenta, claro, no está en la vid, parece como que está en la vid. Parece como que en apariencia, parece como que es obediente, parece. Pero los frutos dan testimonio de dónde está injertado. Si está injertado en la verdadera oliva o no está injertado en la verdadera oliva. Porque el que está injertado, el que está en Cristo, que es nueva criatura, los frutos surgen de la savia que le da la vid verdadera y es un producto de la obra de Dios en la persona que ha creído. Es decir, no se trata que yo estoy viendo a ver cómo hago más buena obra. No, es que el hecho de estar en Cristo dentro mío corre algo tan poderoso que me lleva a hacer obra. Y no son obras humanas, sino que son obras de justicia y obras de Dios. Las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Las obras de Dios. Por eso es que ninguno de nosotros podemos gloriarnos y decir, no porque yo hice esto y no porque yo hice. Ninguno de nosotros podemos gloriarnos en eso, sino que hemos aprendido del Señor y decimos, el Señor ha hecho eso. Pablo aprendió y dijo, no me miréis a mí porque no soy yo, es Cristo en mí. No me miren ni me halaguen a mí porque no es mi obra. Ustedes no son mi obra, ustedes son obra de Dios.
Dios estuvo trabajando en cada corazón, en cada vida. Dios es el que estuvo, está y seguirá trabajando para que se produzcan frutos. Y no poco, muchos frutos, muchos frutos. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva, entonces, ¿cómo que no va a llevar fruto si está en Cristo? Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que no está en Cristo. En apariencia parece un buen cristiano y en apariencia parece un buen hermano, pero al no estar en Cristo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tiene fruto. Todos los que están en Cristo Jesús llevan fruto porque la savia es la que hace producir en el pámpano el fruto. Es la savia, es la savia. Si usted corta el pámpano y lo pone afuera, va a ver cómo se muere porque necesita la savia. Es por la savia que el fruto va produciéndose. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y no lleva fruto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que es un cristiano y no tiene buenas obras? ¿Cómo puede ser que es un cristiano y no tiene actividad dentro del cuerpo del Señor y que está en Cristo? ¿Cómo puede ser que está en Cristo y está siempre separado, aislado? Ya no es el tiempo de estar separado, aislado. Es el tiempo de la manifestación del cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo en la iglesia es el tiempo en que la iglesia se mueva en unidad. No solitariamente, sino haciendo las cosas en unidad, como lo que somos, un cuerpo. Eso es lo que somos, un cuerpo. Así debemos de movernos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y nosotros no tenemos que asombrarnos cuando el labrador quita. No nos asombremos, ni nos pongamos a llorar, ni hagamos como hizo Samuel por Saúl. La Biblia dice que cuando Dios desechó a Saúl, y escogió a otro en lugar de Saúl, escogió a David para ponerlo por rey, dice que Samuel lloraba por Saúl. ¿Y por qué lo cortaste? ¿Y por qué lo sacaste? ¿Y por qué pusiste a otro? Y dijo Dios en una oportunidad, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? ¿Hasta cuándo? Ven y yo te mandaré a ungir a otro. ¿Hasta cuándo? Ya está. El Señor cortó, el Señor quitó. ¿Nosotros qué tenemos que hacer los pámpanos? Seguir adelante. No nos podemos quedar por lo que fueron quitados. No, alégrese que usted está en la verdadera vid. Alégrese que usted toma de la savia, de la raíz de esta vid. Alégrese que de esta savia usted recibe la fuerza. Fuerza para vencer, fuerza para luchar, fuerza para seguir adelante. De Dios recibe la savia, de la verdadera oliva. Alégrese, alégrese, alégrese. No llore más, alégrese. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es una operación de Dios. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En el verso 5, mire lo que dice de este capítulo 15, el verso 5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Está diciendo, no van a poder llevar fruto separados de mí. Entonces, miramos este pasaje y miramos de vuelta al anterior. Entonces ahora nos damos cuenta, ahora entiendo por qué fue quitado el pámpano. Ahora entiendo por qué fue arrancado el pámpano. Justamente porque no estaba en la vid, no permaneció en la vid. Es decir, no permaneció en Cristo. Es decir, no permaneció dentro del cuerpo de Cristo. Hablamos de la comunión con el Señor, hablamos de la entrega de la vida para el Señor, hablamos de vivir para Dios, vivir para Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, ¿de dónde surgen los frutos que da el creyente? De la vid de Cristo. ¿Por qué el creyente da fruto? Porque la savia de Cristo penetra en él y es la fuerza de Cristo en él que produce esos frutos de justicia, los frutos de justicia. Entonces nos llegaríamos a preguntar, ¿y cuáles son los frutos? Porque nosotros decimos fruto y pensamos así, yo voy a evangelizar, traje aquel. No, no está hablando de eso. En el libro de Colosenses 1:10 el apóstol dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Entonces quiere decir que el fruto es el resultado de la obediencia a Dios de lo que Él a nosotros nos va mandando. Jesús dijo así a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra de Dios. Pero no era que estaban limpios porque ellos escucharon lo que Jesús decía. No, estaban limpios porque no solo escucharon, sino que comprobaron mediante la experiencia que la palabra de Dios era agradable y era perfecta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces la obediencia a lo que el Espíritu viene hablando, a usted lo va limpiando. Los discípulos estaban con Jesús, iban escuchando lo que Jesús les enseñaba. No solamente los escuchaba, comprobaban, llevaban a cabo lo que Dios les decía. Y cada vez que iban llevando a cabo lo que Dios les decía, la palabra los iba limpiando. Por eso Jesús dijo: mas vosotros estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Y luego dijo: aunque no todos. Había uno que no obedecía a los requerimientos del Señor. Parecía discípulo y no lo era. No pudo llegar al final porque manifestó en su momento lo que era: un traidor a la causa de Cristo, un traidor a su maestro, un traidor, alguien que no estaba injertado, metido en Cristo, bebiendo de la savia, sino que tenía apariencia de piedad. Pero el fin de ello era otro. Por eso es que dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. No vamos a tener fruto si nos separamos de la vid que es Cristo Jesús, es decir, estar injertado, metido en comunión profunda y plena con el Señor. No va a haber fruto. Podríamos nosotros hacer una apariencia de fruto humano que no tiene valor para Dios, porque lo que tiene valor son las obras de Dios en operación dentro de nosotros, que son las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas son las obras que son de valor para Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera. Ahí está. El que en mí no permanece, es decir, no está diciendo que no está pegado a él, está diciendo que no está tomando de la savia que le está dando la vid, no está tomando de la savia, está diciendo, no está tomando de las palabras que el Espíritu de Dios habla y envía a la iglesia, está diciendo, no está obedeciendo a los requerimientos del Señor, tiene apariencia como que es un pámpano, pero cuando venga el labrador va a ver el fin de los pámpanos, el fin de los pámpanos que fueron arrancados. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Así que es sacado fuera. ¿Y qué va a pasar con aquello que el Padre saca fuera? Se secará,
Se va a secar, se va a secar. Usted vaya, corte un gajo de la planta y póngalo ahí a ver que está fresquito todavía. Espere a la medianoche y espere mañana y espere pasado mañana y luego va a ver cómo es que está aquello que parecía fresquito. ¿Por qué? Porque fue sacado del lugar donde recibía la savia. Si nosotros salimos de Cristo, si nosotros somos sacados de Cristo, si nosotros no permanecemos en Él, no vamos a poder vivir, porque nuestra vida es Cristo. Cristo es nuestra vida y sin Él nosotros nada vamos a poder hacer. Por eso, ¿para qué salir? ¿Por qué no internarnos más dentro de Cristo, oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia? Si el ángel mide 1000 codos, vamos detrás del ángel como nos está llevando. Y si mide otro 1000, vamos detrás del ángel como el Señor nos está llevando. Dios nos está llevando. No estamos sin dirección. Entienda, no estamos sin dirección. Tenemos dirección. Dios nos lleva, Dios nos lleva, Dios nos lleva. Las operaciones en la iglesia son de Dios las operaciones. Jesús dijo así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego, y arden, y arden. Y el verso 8, con esto ya terminamos, y el verso 8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces nosotros hablamos en una oportunidad. ¿Qué está buscando el Señor? Discípulos es lo que Él está buscando. No solo creyentes, discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de un maestro. Entonces él sigue al maestro, recibe las enseñanzas y la palabra de Dios que es enviada produce dentro de él aquello para lo que Dios la envía. Se producen cambios, transformaciones y de repente comienzan a fluir a causa de la savia frutos que llevan gloria para Dios. Y no poco fruto, sino mucho fruto a causa de la fuerza de aquel que habita dentro del corazón que está metido en la vid verdadera. Así que, mis amados hermanos, no desmayemos. Jesús es la vid verdadera. El Padre es el labrador. No se entristezca. Usted ore a Dios. Ruegue al Señor por cada uno de los hermanos que son pámpanos, que están en la vid verdadera, para que no desmayen sus manos ni su corazón se entristezca, sino que confíen en Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Espera en Él y Él hará y contestará las peticiones de su corazón. ¿Creen esto, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar delante del Señor. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Somos los que estamos en Cristo Jesús, la nueva criatura. Un plan perfecto de Dios para la salvación del hombre. Un lugar fértil, Cristo, de donde recibimos la savia para que se produzcan los frutos por el poder del Espíritu de Dios y la gracia del Señor en nosotros. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu